Bueno, primero que nada, ante todo, muy buenas noches, profesor Odilon. En esta ocasión vengo a presentarle mi exposición de la siguiente manera, ¿no? Ya que no se pudo dar de manera presencial en su debido momento, eh, ni a mí ni a mis otros tres compañeros por distintas razones. Es por eso que mediante este video pongo de conocimiento mi tema, ¿no? Que se titula La reforma agraria y que califica como práctica, ¿no? Como práctica calificada. Entonces, a continuación estaré dando a conocer sobre la reforma agraria en el Perú y qué tanto influyó en sus países limitantes o distantes, ¿no? Para ello, vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué viene a ser la reforma agraria? ¿O qué viene a ser la reforma agraria en el Perú durante los años 1969 y 1979? ¿No? Para saber sobre este tema es necesario, pues, eh, conocer, ¿no? La base. Por ejemplo, la reforma agraria fue uno de los procesos sociales, económicos y políticos más profundos del Perú, ¿no? En el siglo XX. No solo transformó la estructura de la propiedad de la tierra, sino que también tuvo impactos que trascendieron nuestras fronteras. Es por eso que vamos a tener un contexto previo a la reforma agraria, que sucedió, por ejemplo, antes del 1969. El campo peruano presentaba, ¿no? Grandes concentraciones de tierras en latifundios y haciendas. Había como campesinos y comunidades indígenas sin acceso a la tierra. Había relaciones laborales desiguales como pongaje, servidumbre. Había también una baja productividad agrícola, ¿no? Entonces, eso vendrían a ser el contexto previo a la reforma agraria por la que se dio, ¿no? Este gran esta gran reforma. El inicio de la reforma, por ejemplo, se dio una fecha clave, ¿no? Es el 24 de junio del año del 69 por el gobierno entonces general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Decretado por la ley número 17.716, ¿no? Con el lema que decía: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Entonces, es así como se da el inicio de la reforma agraria. ¿Cuál era su objetivo central? Su objetivo central era eliminar el latifundio, redistribuir la tierra, incorporar al campesinado al desarrollo nacional, ¿no? Bien, seguido de esto vamos a tener pues cuáles fueron los procesos de la reforma agraria en el Perú, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, cuatro aspectos: expropiación de tierras, nuevas formas de propiedad, participación del Estado, ¿no? Entre otras. Por ejemplo, en la expropiación de tierras vamos a tener las haciendas, pues fueron expropiadas por el Estado, obviamente, y los antiguos propietarios, que eran los gamonales, como se les llamaba, recibieron bonos, ¿no? No dinero inmediato, sino a largo plazo, ¿no? Bien, y la segunda, el segundo proceso vendrían a ser las nuevas formas de propiedad, ¿no? ¿Qué nuevas formas de propiedad nacieron? Nacieron, por ejemplo, el CAP, el SEIS, el CAP, Cooperativas Agrarias de Producción, el SEIS, Sociedades Agrícolas de Interés Social y Comunidades Campesinas Fortalecidas, pues, ¿no? Así como también se dio la participación del Estado, ¿no? Obviamente el Estado dirigió la producción, dio los créditos y la comercialización, ¿no? Para que se haga efectiva. ¿Qué logros trajo la reforma agraria? Bueno, estaré dando a conocer cuatro logros importantes. Por ejemplo, con la reforma agraria se logró el fin del sistema hacendario, se dio el reconocimiento social y político del campesino, se dio el acceso a la tierra para miles de familias y hubo mayor justicia social en el campo. Es por eso que no solo eso, también hubo limitaciones y problemas. No había capacitación técnica, hubo endeudamientos de cooperativas, baja productividad agrícola, excesiva intervención estatal, en fin. La reforma fue socialmente justa, pero económicamente compleja, en verdad. Asimismo se da el fin del proceso de reforma agraria, ¿no? Fin del proceso. En la década de 1970, por ejemplo, con los gobiernos posteriores, ya como Morales Bermúdez, y en la década de 1990, desmontaron, ¿no? El sistema cooperativo. Y se da en estas fechas se da la parcelación de tierras y el retorno a la propiedad privada.
¿Cuáles fueron, ahora, hablemos de un tema también importantísimo, cuáles fueron las repercusiones en otros países, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esta reforma agraria en el Perú? Por ejemplo, impacto en países limítrofes. Uno de ellos es Bolivia, que reforzó su propia reforma agraria, iniciada en 1953, inspiró políticas de mayor inclusión indígena. Otro de ellos es Ecuador. En Ecuador influyó en reformas agrarias del año 1964 y 1973, por ejemplo. En Ecuador también se dio la búsqueda de eliminar el latifundio y modernizar el agro, ¿no? En Chile, por ejemplo, coincidió con la reforma agraria chilena del 62-73 y también intercambio de ideas sobre cooperativas y rol del Estado, ¿no? Asimismo, se dan más adelante las repercusiones en países más distantes, a nivel de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el caso peruano fue visto como un modelo radical y nacionalista, que inspiró debates sobre la justicia social y redistribución de tierras. En Estados Unidos, ¿qué causó? En Estados Unidos se dio la preocupación por la expropiación de empresas agrícolas, ¿no? Había muchas tensiones diplomáticas durante el gobierno de Velasco. El balance final, bueno, en cuanto a los aspectos positivos, vendría a ser la justicia social, ¿no? La inclusión campesina, el cambio estructural en el campo. En cuanto a aspectos negativos, se dieron problemas económicos, gestión ineficiente, producción agrícola limitada, ¿no? Entonces, pues, para cerrar, simplemente ya decir que la reforma agraria en el Perú marcó un antes y un después en la historia del país, ¿no? Aunque no resolvió todos los problemas, transformó profundamente la relación entre el Estado, la tierra y el campesino e influyó en toda América Latina. Gracias.